esperaba. Cuando guste, pueden avanzar. Buen día, queridos oyentes. Bienvenidos al podcast Economía en 10 minutos de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Mi nombre es Hans-Dieter Holzmann, soy el director de proyecto de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad acá en Buenos Aires, con responsabilidad para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Mi formación es de doctor en economía. Es un placer especial dar la bienvenida a Ivan Kachanowski como mi compañero de diálogo en este podcast. Buen día, Iván. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias. Iván es el director del Departamento de Economía y Ciencias Sociales en SCADE, con sede acá en Buenos Aires. Otra razón para nuestro podcast de hoy es que Iván acaba de publicar el segundo informe trimestral sobre la economía argentina. Escribe esos informes como análisis exclusivamente para la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Hoy quiero hablar con Iván sobre su último análisis y su evaluación de la situación económica en Argentina y las perspectivas futuras. La última vez que hablamos en este formato de podcast, hablamos de tu informe sobre la situación económica en Argentina en julio. Hoy, 3 meses después, ¿cómo crees que ha cambiado la situación económica en Argentina? ¿Qué ha mejorado y qué ha empeorado también? Bueno, Hans, muchas gracias por la invitación. A ver, si uno compara con lo que fueron 3 meses atrás con hoy, yo creo que indudablemente tenemos que decir que estamos mejor. Hubo un dato muy importante que creo que generó una especie de volver a barajar y dar de nuevo con una mejor perspectiva, que fue el éxito del blanqueo, básicamente, donde ingresaron 22.000 millones de dólares, casi cuadruplicando la perspectiva que tenía el gobierno, ¿no? O sea, que imagínate que se sorprende un gobierno que ya de por sí es optimista. Bueno, la noticia es muy buena. Entonces, yo lo que te diría es que los riesgos siguen siendo los mismos, en verdad, en términos de economía, un poquito menos, pero tenés mucho más tiempo para solucionarlos ahora, ¿no? Si a vos un terremoto te rompe tu casa, que eso vendría a ser Massa y la gestión anterior, no es lo mismo que te digan tenés 3 horas para arreglar esto o tenés 3 meses. Bueno, vos lo que ganaste ahora es un horizonte temporal para ordenar este caos y no es menor. Ahora también, y para citar a Elon Musk, que tanto le gusta el presidente, una vez dijo, si vos tenés 3 horas para ordenar tu cuarto, vas a tardar 3 horas, si tenés 3 días, vas a tardar 3 días, si tenés 3 semanas, vas a tardar 3 semanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco hay que relajarse, ¿no? Hay que aprovechar este tiempo que se ganó para ordenar la economía lo más rápido posible y, bueno, empezar a sentar una nueva base y hacer una buena elección legislativa, que es lo más importante para plantear las reformas de fondo, que es lo que está faltando y lo que queda pendiente, ¿no? Y un dato más, que es distinto a 3 meses anterior, que Argentina está ya bastante cerca de poder volver a los mercados internacionales también, porque el riesgo país cayó bastante, hay que sostenerlo eso, obviamente, pero hace 3 meses estaba fuera de los mercados y hoy estás a un paso de estar adentro. Y eso también cambia un poco la situación porque te vuelve menos dependiente del fondo. El fondo va a seguir siendo importante, pero no es que es prescindible, pero no es tan imprescindible. Gracias, Iván. Para continuar, en tu opinión, ¿hasta qué punto son sostenibles los éxitos ya logrados en la lucha contra la inflación y en la política fiscal? ¿Han influido también los efectos extraordinarios puntuales? Bueno, vinculado un poco a lo que decía, ¿no? Siguen estando los mismos riesgos, o sea, hay que estar muy atento. Obviamente ahora estamos en un momento un poco de euforia y está bien que se celebre, pero hay que seguir teniendo presente que hay una demanda de dólares muy fuerte en Argentina que se está financiando de manera artificial por el lado de la oferta, que hoy es con el blanqueo. Entonces sigue estando el desafío de cómo genero un flujo constante que no dependa de shocks de stocks, que digan, bueno, ahora tenemos 22.000 millones de dólares, entonces esto no da aire. Bueno, eso te financia temporalmente, en algún momento se empieza a agotar y vos seguís estando en este desafío de atender una demanda de dólares que es fuerte, y hay también un riesgo que puede haber con la elección del presidente Trump, de que el comercio va a ser más complicado, ¿no? Y es una fuente de ingreso de dólares para Argentina, y eso va a estar más difícil, sobre todo porque va a retomar su guerra comercial con China, etcétera. ¿Y cómo responden los otros países? Devaluando, que es lo que Argentina se niega a hacer. Entonces ahí te pone en un contexto distinto con respecto a otros países, podés tener alguna desventaja. Y por último, el déficit fiscal que se está alcanzando, bueno, en verdad con el equilibrio fiscal que se está alcanzando, con algún déficit si incorporamos todos los intereses, pero una tarea fiscal interesante, sostenerlo implica una recuperación económica que todavía sigue estando en duda, y hay otro desafío, la recuperación económica. Gracias.
por compartir tu perspectiva, Iván. Hablemos ahora un poco sobre la recesión y la perspectiva de crecimiento en Argentina. ¿Estás de acuerdo con la valoración del presidente Milei de que la recesión en Argentina ha terminado oficialmente? La recesión terminó, sí, en eso estoy de acuerdo. Abril y mayo fueron en el piso y vos a partir de entonces empezás a ver una recuperación que en el término agregado vos ves que la economía crece, pero ojo porque no es homogéneo, es heterogéneo, es decir, hay algunos sectores que crecen y otros que no. Y son pocos sectores que crecen fuerte que hacen que la economía crezca, pero hay muchos sectores que todavía la están pasando mal, es decir, está creciendo principalmente el sector de la pesca y del agro, ¿no? Y después el resto de los sectores siguen complicados. Entonces, más allá de que vos veas que hay una economía que va para arriba, está liderada por dos sectores, el resto de los sectores no está tan cómodo. Entonces, sí es cierto que la recesión terminó, lo que está en discusión ahora va a ser la velocidad de la recuperación, ¿no? Que el gobierno sigue creyendo que va a ser rápido, una recuperación en V, y bueno, en mi caso particular yo veo más una recuperación un poco más lenta. Sí hubo por primera vez un buen dato, que salió hace poco, que fue un dato de septiembre, que por primera vez la cantidad de personas que contratan las empresas privadas supera a la cantidad de despidos. Porque lo que venía pasando era que el salario recuperaba, pero los despidos le ganaban a las contrataciones. En septiembre eso se revertió y eso empieza a ser también una señal interesante. Muy interesante, de verdad. Gracias, Iván. Entonces, una pregunta muy relevante para ellos que consideran pasar sus vacaciones en Argentina. Amigos míos que vienen de vacaciones a Argentina se quejan y están sorprendidos de que el coste de vida en Buenos Aires está ahora al mismo nivel que en Frankfurt, en Alemania. En tu opinión, ¿está el peso sobrevalorado frente al dólar estadounidense? Y en caso afirmativo, ¿representa esto un lastre para el desarrollo económico en Argentina? Bueno, yo creo que ahí está un poco el mayor desafío, ¿no? Si es cierto, Argentina está carísima en dólares, es más, no sé si está más caro ya que los países, algunos países europeos, pero cualquier persona de otro país que viene y estuvo un año atrás acá en Argentina, te dice hace un año esto era barato, hoy está carísimo, ¿no? Y eso sí se vincula, como usted dice, en esto del atraso cambiario que está teniendo Argentina, ¿no? Yo creo que acá hay un claro atraso cambiario, ese es el riesgo más grande que veo. El gobierno cree que esta es la dirección correcta, pero si me guío por las preferencias reveladas del accionar del gobierno, y yo creo que en el fondo creen y saben que está atrasado también. Porque si el tipo de cambio no tuviera atraso y realmente creyeran que ese es el nivel, y ya hubieran salido del cepo, ¿no? Entonces, si no salen del cepo, en definitiva es porque creen que hay algún riesgo de que si vos liberás el cepo, el tipo de cambio puede subir y eso te pega en la inflación, que es lo que le mantiene la imagen positiva a Milei. O sea, es muy riesgoso salir del cepo en ese sentido. Entonces, una economía cara, sin reformas estructurales, es y puede ser un lastre para Argentina. Porque vos para tener un tipo de cambio caro o barato, en verdad, pero que te vuelve caro, necesitas las reformas y eso es lo que quedó pendiente, que va a venir, espero, para una segunda etapa del gobierno. Para finalizar, me gustaría discutir con vos un poco más el tema de salir de cepos, que obviamente es un tema, probablemente el tema más relevante para las empresas en Argentina, pero también de afuera. Y con las últimas cifras de inflación y los comentarios del presidente Milei, ¿cuándo esperas que se levantan los controles de capital de cepos? ¿Se trata solamente de una decisión económica o influirán también consideraciones políticas, en particular las elecciones en el año próximo? Yo creo que es más político que económico a esta altura del partido, sobre todo después del banqueo que fue bastante exitoso, ingresaron bastante dólares. Yo creo que la pregunta de fondo es, ¿quiero transitar un año de elecciones con cepo o sin cepo? Y si bien con los dólares que ingresaron vos podés salir del cepo de una manera, creo yo, bastante exitosa, el costo de que salga mal es carísimo para el gobierno, porque si por alguna razón salís del cepo y los tipos de cambio se va para arriba y te pega la inflación, y bueno, le va a afectar la imagen al presidente en un año electoral. Entonces yo no creo que pongan eso en juego, yo creo que van a ir hacia después de octubre, ¿no? Digamos, me parece que el incentivo va por ese lado, pero bueno, seguís acumulando un año donde vas devaluando por debajo de la inflación y te puede hacer más difícil salir del cepo más adelante, así que ahí estás en un dilema bastante interesante. Me juego a que va a ser más después de las elecciones que antes. Vamos a ver. Esto nos ya lleva al final de nuestro podcast de hoy. Muchas gracias, como siempre, Iván, por las interesantes reflexiones y las claras
claras valoraciones. Me gustaría agradecer también a nuestros oyentes su interés por nuestro podcast y espero que hayan encontrado instructivo y útil el contenido. Hasta la próxima edición de nuestro podcast Economía en 10 minutos.